Bien, entonces hablaremos de un doblador de voltaje de media onda. Inicialmente, recordemos que un doblador lo que hace es recibe un voltaje de entrada y el voltaje de salida lo multiplica por 2, pero el voltaje pico. En este caso, el simulador pone por defecto el voltaje expresado en RMS. En ese caso, voy a hacer el ejemplo aplicándole una señal seno de 10 voltios pico. Sabemos que una señal de 10 voltios pico es lo mismo que 20 voltios pico a pico, que es lo mismo que 707 voltios RMS a 60 Hz. En ese caso voy a colocar el osciloscopio para medirle las características a esta onda. Entonces, terminal de tierra y utilizo un solo canal para medir esas características. Al colocar el osciloscopio a medir esta señal, vamos a mirar que efectivamente el voltaje que el osciloscopio está leyendo es 707 voltios RMS, que es lo que dice aquí, 707 voltios RMS. Voy a mirar el voltaje pico a pico. Hemos dicho que el voltaje pico a pico de esta onda de 10 voltios pico es 20 voltios pico a pico. Aquí dice voltaje pico a pico, 20 voltios pico a pico. Y vamos a medir el voltaje pico de esta señal. Se supone que es una onda de 10 voltios pico y eso es lo que dice aquí. Faltaría medir la frecuencia que dice que es 60 Hz. Entonces voy a pedir la frecuencia. Entonces la frecuencia está aquí, 60 Hz. Esto evidencia que esta señal está con los valores que son. Bien, si partimos que la señal de entrada es una onda seno de 10 voltios pico, teóricamente habíamos dicho que los condensadores eran dispositivos para guardar o almacenar energía en forma de voltaje. Sabemos que un condensador, cuando está descargado, la resistencia interna entre los terminales del condensador es prácticamente cero, pero a medida que se va cargando el condensador se vuelve infinito y ya no deja circular más la corriente. Entonces, cuando se presenta el semiciclo positivo de la onda de entrada, asumiendo que esto tiene resistencia baja, hace positivo el ánodo de este diodo y lo que permite la circulación de corriente y hace cargar a este condensador con el más hacia este lado y con el menos hacia este lado. Teóricamente debería cargarse al voltaje pico de la entrada, a 10 voltios DC, con polaridad más aquí y menos aquí. Sin embargo, el instrumento voltímetro DC que está espiando el voltaje sobre el condensador, nótese que da 9,511 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que en un principio el voltaje que aplicó la señal de entrada era 10 voltios pico, con el positivo aquí y el negativo aquí, lo que significa que el condensador debería haberse cargado a 10 voltios, o sea el voltaje pico, y sin embargo el voltímetro acusa 9,511. ¿Eso qué quiere decir? Que el diodo no hizo el trabajito gratis, o sea que cobró. ¿Cómo hacemos la cuenta para saber cuánto cobró? Pues simplemente coja el 10 voltios de la entrada y réstele los voltios que efectivamente cargó el condensador y obtendrá el voltaje que cobró este diodo. En ese caso sería 10 menos 9,511 da 0,489, lo que cobró este diodo, 0,489. Lo que sigue a continuación sería que el condensador en la teoría se quedó cargado a más menos el voltaje teórico 10, pero voltaje real 9,51. Supongamos que estamos haciendo el análisis de la teoría. Entonces, si este condensador se quedó cargado con más menos 10 voltios,
¿Qué pasará cuando se venga el semiciclo negativo? El semiciclo negativo también debe valer, si la onda es de 10 voltios pico, entonces este punto será menos 10 voltios pico. Eso es como si tuviéramos un voltaje instantáneo de menos 10, o sea, menos aquí, más aquí. Si de aquí a aquí tenemos menos 10 voltios y este condensador estaba cargado a 10 voltios, significa que desde este punto, desde la Tierra hasta este punto, tendría teóricamente 10 voltios con el negativo aquí y el positivo acá abajo. Significa que tengo el negativo aplicado a este diodo. Si el diodo fuera ideal, estaría conduciendo en ese momento, pero este no, porque si tiene un voltaje negativo en el ánodo, él no conduce. Al conducir este, si fuera teórico, entonces este condensador se cargaría con voltaje menos aquí, más aquí, 20 voltios, el doble. Pero mire lo que está diciendo el instrumento. Voltaje que él logró fue 19,044, casi 20, pero no son 20. Eso significa que más o menos yo puedo establecer una ecuación del voltaje de salida de este circuito, calculándolo como si fuera ideal, sería el B pico in por 2, porque se supone es un doblador. ¿Y cuánto es el B pico de la entrada? 10 voltios. Entonces, si yo reemplazo aquí, sería 10 por 2, 20, para que sea doblador. O sea que le metí 10 alternos pico y salen 20 acá. Pero me da la impresión de que, como no salieron los 20 voltios, es porque los diodos que estaban invitados, pues cobran cuando conducen. Eso significa que si asumo que los diodos son de silicio, yo podría establecer una cuenta de voltaje out, DC también es DC, pero real, sería igual al B pico in por 2, que sería lo de la teoría, menos 2 veces el voltaje del diodo, porque entraron a funcionar 2 diodos. Eso hace que si aplicamos la ecuación, más o menos el voltaje real de la salida, que es entre estos dos terminales, se le puede aplicar más o menos esta ecuación y se aproxima al resultado que da en la vida real. En este momento, este diodo está cobrando 0,489 y habíamos dicho que los diodos normales se supone, si son de silicio, cobran 0,6 como valor estipulado. Ahora, este diodo, haciendo las cuentas, estaría cobrando 0,467, lo que significa que esta ecuación pues prácticamente la podemos aplicar y más o menos el voltaje en la salida se verifica. ¿Por qué en estos diodos no dio 0,6 o en esto dio 0,6? Simple, porque el voltaje de umbral, recuerde, según si es de silicio es 0,6, pero también depende de la cantidad de corriente que le estemos pidiendo o que está circulando a través de los diodos. Como en este momento los condensadores, una vez de que se carguen, tienen resistencia interna grande, pues la corriente por aquí es chiquita y el voltaje de umbral pues se refleja pequeñito. O sea que esta sería la ecuación para calcular el voltaje ideal. 2 veces el voltaje pico, 2 porque es un doblador y doblador implica 2. ¿Y por qué por 2? Pues porque es un doblador. Y ahora aquí en la ecuación de voltaje de salida real es lo mismo que habíamos dicho en la teoría, pero le descontamos 2 veces el voltaje del diodo. Bien, retomemos cuando el semiciclo negativo de estos 10 voltios pico se presentó. Al presentarse el voltaje negativo es como si hubiera puesto una fuente de 10 voltios pero con el negativo para arriba y el positivo para abajo. Recordemos que este condensador en la teoría se había cargado a 10 voltios, como si pensara en que esto es una batería, porque el condensador se supone que carga el voltaje y se queda almacenado ahí durante toda la vida, esa es la teoría. Entonces yo asumo de buena fe
que esos 10 voltios se parecen a una batería con el positivo para acá y el negativo para acá. Así que cuando venga el semiciclo negativo de la onda de entrada, es como si estos 10 voltios de la fuente se sumaran con estos 10 voltios que estaban almacenados aquí en este condensador, lo que significa que efectivamente desde la tierra hasta esta oreja del condensador tengo 10 voltios almacenados del condensador más 10 voltios negativos de la fuente por el semiciclo negativo. Quiere decir que este diodo es negativo, lo que en el cátodo, lo que significa que él conduciría y cargaría teóricamente a este condensador a menos más 20 voltios. Teoría, 20 voltios, lo que significa que es un doblador, porque le apliqué 10 voltios pico de la señal de entrada y me resultó con 20 en la salida. Te repito, esta es la ecuación ideal para determinar el voltaje de salida en este circuito. Será el V pico in por 2. Muy bien. ¿Qué tiene que ver el voltaje de perforación de los condensadores? Nótese que aquí le puse uno de 1000 microfaradios y aquí uno de 1000 microfaradios. Pero cuando uno habla de un condensador electrolítico, recuerdan que los electrolíticos tienen polaridad. Entonces, el fabricante suministra mínimo 2 datos importantes: el voltaje de perforación del condensador y la capacitancia del condensador. Entonces, la pregunta es, ¿a cuántos voltios mínimo yo debería comprar este condensador para que no se vaya a explotar? Sabemos que este se carga a 10 y este a 20. Entonces, por ejemplo, estaría bien comprar uno de 1000 microfaradios a 12 voltios, estaría bien. Pero si yo compro este a 1000 microfaradios a 12 voltios, mire que se va a cargar a 20. Significa que se explotaría este condensador. Recuerden, muchachos, que un condensador se explota por 2 razones. Una, porque lo conecto con mala polaridad. O sea, no le respeto la polaridad del condensador. Y 2, porque el voltaje al cual lo intento cargar resulta más grande que el fabricante dijo. Este sería el caso. En el caso de una simulación, pues eso, el voltaje de perforación del condensador, eso no importa. Igual, el simulador no sabe de eso. Pero en la vida real sí habría que tener en cuenta a cuántos voltios teóricos se va a cargar este para tomar la decisión a qué voltaje debo comprar el condensador. Y lo mismo aquí en este. Bueno, muchachos, ese es el funcionamiento de un doblador de media onda. Es importante entender por qué se llama doblador de media onda. Porque definitivamente estoy utilizando media onda para cargar a este y la otra media onda, la negativa, para cargar al otro condensador a través de este diodo. ¿Qué sucedería si a este circuito no le aplico una señal de 10 voltios pico, sino de 20 voltios pico? ¿Qué voltaje obtendría yo aquí en la salida? Pues como es un doblador, obtendría entonces 20 voltios pico de entrada por 2, o sea que aquí obtendría 40 voltios DC. Sin embargo, si no tengo en cuenta el voltaje de perforación, aquí se cargará a 20 y aquí a 40. Así que, ojo con el voltaje de perforación en la vida real. Voy a simular poniéndole a esto 20 voltios pico a ver qué sucede, a ver qué pasa con estos voltajes. Aquí debería dar 20 voltios y aquí debería dar 40. Bien, observe que en este momento he cambiado el valor de la fuente a 20 voltios pico. Para que sean 20 voltios pico, apliquen la ecuación y verá que hay que aplicar voltios, 14,14 voltios. Al tener 14,14 voltios, se presume que aquí van a haber 20 voltios pico. Si es así, en la teoría, si aquí hay 20 voltios pico, este condensador se cargará a 20.
y este a 40. Vamos a ver qué sucede. Voy a correr el simulador a ver qué sucede. Entonces observe, el condensador C2 se carga aproximadamente a los 20. El condensador C2 se carga aproximadamente a los 20 y el condensador C1 se carga aproximadamente a los 40 voltios. Esto es la teoría. En la vida real, mire lo que pasó. Había 20 voltios pico y no alcanzó a cargarse a 20. ¿Por qué? Pues porque el diodo invitado cobró. Este debería haberse cargado a 40, pero no fue así. Mire, 38,5. Es porque este diodo cuando le tocó conducir también cobró. Entonces, si ustedes se dan a la tarea de aplicar esta ecuación, entonces sería 40, teoría, menos 1.2, debería dar 38,8. Mire lo que dice aquí, 38,502. En la teoría da 38,2 cuando el voltaje es real. Aquí se tiene en cuenta que los diodos no me hacen el trabajito gratis, cobran. Muy bien, entonces este es el funcionamiento del doblador. A ver si entendimos. Voy a cambiar otra vez este voltaje por un voltaje más grande. Voy a suponer que le voy a poner 30 voltios pico. Para hacer las cuentas de 30 voltios pico hay que saber cuántos RMS toca poner. Bien, ¿qué pasaría si esta fuente valiera 30 voltios pico? Pues para poner 30 voltios pico equivaldría a que tengo que colocar a la fuente 21,21 voltios RMS, que es simplemente hacer la cuenta matemática, que sería 30 dividido 0,707, obviamente da 21,21. Pues bien, este número no le ponga cuidado, póngale cuidado al valor pico de la onda. A ver si entendimos cómo es el doblador. Entonces, el primer condensador teóricamente se debería cargar a 30, a 30. Eso significa que este se debería cargar a 60, porque es un doblador. Entonces vamos a hacer correr el programa a ver si este voltímetro dice casi 30, debería decir 30. Pero ¿por qué no va a decir 30? Porque es que el diodo cobra. Este debería decir el doble de lo que le metí, o sea 60. Pero no va a decir 60 porque el diodo cobra. Entonces corramos el sistema a ver qué sucede. Entonces note que este condensador en la teoría debería cargarse a 30, pero no es cierto, casi 30. Este condensador debería cargarse a casi 60, o bueno, en teoría a 60, y mire lo que se cargó. Entonces yo voy a detener el sistema y vamos a hacer la cuenta. Esta era la cuenta con la teoría. Ahora vamos a hacer la cuenta con la realidad. Entonces sería 30 por 2 porque es un doblador da 60. Menos 1.2 porque son dos diodos daría 58,8. Mire lo que está diciendo. Casi 59. 59. Esa es la ecuación del voltaje de salida real. Aquí tocaría aclarar que es un voltaje DC, ¿no? Mientras que aquí es un voltaje AC. ¿Cómo funciona este que se llama doblador de voltaje de onda completa? Pues imaginemos que el voltaje de entrada le voy a aplicar 10 voltios pico, o sea 20 voltios pico pico, o sea 707 voltios RMS a 60 Hz. Aquí está. Si eso es así, yo parto de que yo necesito saber cuánto vale la onda de entrada en el valor máximo, en ese caso 10 pico. ¿Cómo haría la cuenta? Si este semiciclo positivo aparece, este diodo quedará con el positivo en el ánodo, conduce, lo que significa que circulará corriente para cargar a este condensador con polaridad más menos, pues los 10 voltios asumiendo el diodo ideal. Pero en el momento que se presente el semiciclo positivo de la onda de entrada aquí,
hace positivo al ánodo de este diodo, pero también hace positivo al cátodo de este diodo. Conclusión: en el semiciclo número 1, el diodo número 1 no funciona porque queda en inverso. El que funciona es el diodo número 2, cargando a este condensador a 10 voltios DC. ¿Qué sucede cuando se venga el semiciclo negativo? Quedará menos 10. Si queda menos 10 voltios, este punto es menos 10 y este diodo ya no conduce. Pero aquí hay menos 10, lo que significa que el cátodo está en menos 10, o sea, está polarizado en directo, lo que significa que circulará corriente para cargar este condensador por este sitio, por acá, por debajo, carga el condensador más o menos teóricamente a 10 voltios y cierra el circuito por acá. Entonces, como los condensadores son dispositivos para guardar voltios, se presume que este condensador se cargó en la teoría a 10 voltios y este a 10 voltios, que es la altura pico de la señal de entrada. Como este condensador prácticamente está en serie con este condensador, nótese que he colocado un condensador C3 entre este punto que es la salida y este punto que es la salida. Si este condensador está cargado a 10 voltios y este a 10, quiere decir que este se cargaría a 20. Así sería normalmente la ecuación. Vout será igual, ideal, al V pico in, que en ese caso es 10, multiplicado por 2, pues sería 20 los voltios que hay aquí. Sin embargo, en la realidad, los diodos son de verdad. Eso quiere decir que los diodos cobran cuando a través de ellos circula corriente. Por esa razón, este voltímetro que está mirando el voltaje en este condensador C1 está leyendo 9,507. Conclusión: el resto que faltaba para los 10 se lo chupó este diodo porque no hizo el trabajo gratis. Nótese que este voltímetro que está espiando el voltaje en el condensador 2 tampoco es 10 como dice la teoría, es 9,507, lo que quiere decir que cuando este diodo hizo conducción, él cobró. Entonces, la suma de los voltajes que de verdad hay, o sea, 9,507 más 9,507 será lo que carga este condensador, que da 19,014. En forma aproximada, el voltaje de salida real es al V pico in por 2, como si fuera ideal, menos 2 veces el voltaje del diodo porque entraron a funcionar 2 diodos en el circuito. Es así como funciona el doblador de voltaje de onda completa. Ahora bien, si se entendió, voy a preguntar, ¿qué pasará si aquí la onda es 35 voltios pico? Pues el voltaje aquí será 35 voltios DC. Aquí será 35 voltios DC y aquí teóricamente serán 70. Veamos qué sucede si de pronto la señal de entrada no era 10, sino ahora se me da la gana ponerle 35 voltios pico. Para poner 35 voltios pico, haga la cuenta, debo poner 24,745 voltios RMS. Eso me garantiza 35 voltios pico. Si entendió cómo funciona el doblador, pues si yo le aplico 35 voltios pico, se supone que este condensador debería cargarse a 35 voltios. Este a 35 voltios y este a 70. Esa es la teoría. Vamos a ver qué sucede cuando eche a correr el simulador. Entonces, mire lo que pasa. Este condensador se debería haber cargado aproximadamente a 35 voltios, que es el pico de la entrada, a 35. Sin embargo, mire lo que hizo, 34,41. Igual, este se debería haber cargado a los 35 picos de la señal de entrada. Mire lo que hizo, 34,41. Eso quiere decir que estos diodos cobraron, no fue gratis. Y si esto es un doblador, quiere decir que la entrada pico se debe multiplicar por 2 porque es un doblador. Entonces sería, aquí en este deberían haber 70. Y sin embargo, mira lo que pasa. 68,83. Aquí debería haber 35 y hay casi 35.
Aquí debería haber 35 y casi hay 35. ¿Qué es lo que sucedió? Que la ecuación teórica para determinar el voltaje ideal de este doblador es igual al B pico in, a este 35, multiplicado por 2, daría 70 aquí. En la vida real hay que descontar los voltajes de diodo, entonces será el voltaje DC real será igual al B pico in, en ese caso los 35, por 2 daría 70, menos 1,2 voltios daría más o menos este número que está leyendo este voltímetro. Así funciona. Un último ejemplo. Voy a suponer que le voy a cambiar esto, como el simulador aguanta lo que yo quiera. Vamos a ponerle, digamos, 200 voltios pico. Si pongo 200 voltios pico, este se debería cargar a 200, este a 200 y obviamente este a 400. He cambiado la fuente a 200 voltios pico. 200 voltios pico implicaría en RMS 141,4 voltios RMS. Pues bien, a mí me interesa es el voltaje pico de la señal de entrada. Entonces, a ver en la teoría, si esto es 200 voltios pico, este se debería cargar a esos 200, este condensador. Este condensador también debería cargarse a 200 y el de la salida, debería cargarse a 400 voltios. La ecuación teórica ideal sería 2 veces el pico in, porque es un doblador, y 2 veces esto da 400. Entonces voy a dejar correr el simulador a ver la realidad cuál es. Entonces nótese que que se debería cargar al voltaje pico 200 no lo está haciendo, sino casi a 200. Entonces yo voy a detener el simulador. Te repito, teoría. Si el voltaje de entrada de esta onda es 200 pico, este condensador se cargaría a 200. Este a 200 y este al doble, 400. Miremos que se cargó casi a 200, vea, 199, algo. Este condensador debería haberse cargado al pico de la entrada, 200, no, casi a 200. Y casi a 400, mire, 398,75. Eso significa que hay dos ecuaciones. Una para calcularlo ideal, sería el B pico in, o sea, los 200 por 2, porque es un doblador. Y la otra, la ecuación que más o menos ajusta a la vida real, será el B pico in por 2 menos 2 veces el voltaje de diodo, porque hay 2 diodos participando en este doblador. Bien, este sería un circuito multiplicador de voltaje. ¿Cómo se hace para establecer el voltaje de salida dependiendo si es un doblador o un triplicador o un cuadriplicador o un quintuplicador? Pues el voltaje de salida ideal sería al voltaje pico in por n, siendo n el multiplicador de que estemos hablando. Por 2 se llamará doblador, por 3 triplicador, por 4 cuadriplicador, por 5 quintuplicador, por n n-plicador. Ahora bien, ¿cómo se haría la cuenta matemática de la vida real? O sea, ¿cuál sería el voltaje DC real? Sería el B pico in por n menos n veces cuántos diodos tiene el circuito. Entonces, este es el circuito ideal. O sea que quiero que noten que si es ideal este circuito, pues vamos a ver qué sucede si yo le aplico una señal de 10 voltios pico. Si le aplico una señal de 10 voltios pico, eso implicaría que en RMS son 70707, o sea que
este voltaje es igual a 10 voltios pico. Es lo mismo que decir 20 voltios pico a pico, o lo mismo que decir 707 voltios RMS a 60 Hz. Entonces quiero que observen detenidamente el circuito y lo reconozcan como dibujamos el primer circuito, que era un doblador de media onda. Nótense que estos son circuitos repetitivos. Entonces observen. Teoría. Cuando yo le aplico 10 voltios pico de esta señal de entrada, en la teoría este condensador se debería cargar al voltaje pico. Para el ejemplo, aquí se cargaría a 10 voltios. Teoría, 10 voltios. Cuando el circuito funcione, el siguiente semiciclo se cargará este condensador a 20 voltios DC, o sea, al doble de la entrada. Cuando se venga el siguiente semiciclo, pues el siguiente semiciclo hará cargar a este condensador a 20 voltios DC. Siguiente semiciclo hace que este se cargue a 20 voltios DC y el siguiente a 20 voltios DC. Como se pueden dar cuenta, he colocado 1, 2, 3, 4, 5 voltímetros. Entonces, atención, este voltímetro leerá por 1. O sea, significa que si aquí es 10 voltios pico, él se cargará teóricamente el condensador y el voltímetro leerá 10 voltios. Nótese dónde conecté el otro voltímetro, aquí. Este voltímetro lee 2 veces, como quien dice 2 veces el pico in. Si el pico in es 10 voltios, aquí se cargará a 20. El siguiente voltímetro lo he conectado desde aquí hasta aquí. ¿Recuerda cuántos voltios se había cargado este condensador? A 10. Teoría. ¿A cuánto se había cargado este? 20. Mire el voltímetro dónde está puesto. Entre el condensador C3 y el condensador C1. Conclusión, este voltímetro en la teoría tendría que marcar los 10 voltios que tenía almacenados C1 más los 20 que tenía el C2. Ahí están 3 veces el pico de entrada. Ahora mire este voltímetro donde lo conecté. Lo conecté un terminal acá de C2 y el otro terminal del voltímetro en C3, en C4. ¿Cuántos voltios tenía almacenado este condensador? 20. ¿Cuántos tenía este? 20. Conclusión, el voltímetro está entre estos dos. Significa que él debería marcar 20. Y 20 casualmente es, si usted suma los 20 de aquí y los 20 de aquí, le daría voltímetro en 40. Significa que son desde este punto hasta este punto sería un cuadriplicador, porque saca 4 veces el voltaje pico in. Y 4 veces esto, 10, serían 40. Ahora, mire dónde conecté el voltímetro que me va a marcar 5 veces. 5 veces la entrada. O sea que en la teoría, si la teoría es 10 voltios pico, él debería marcar 50. Entonces son 20 de aquí, que se había cargado el condensador, más 20 que se cargó de aquí, más 10 de aquí, ahí están los 50. Entonces ahora voy a hacer correr el simulador y tengo que amplificar los voltímetros para poderlos ver, para poder ver su lectura. Entonces aquí está el primero, entonces voy a tratar de ponerlo lo más cerca al instrumento. Este lo voy a colocar cerca de este instrumento. Voy a ver este, entonces lo conecto aquí cerca del instrumento. Y lo mismo voy a hacer como para visualizar qué es lo que están midiendo los instrumentos. Entonces, repito la escena. Entonces, este voltímetro va a leer una vez, o sea, espero 10 voltios aquí. Este voltímetro va a leer 2 veces, o sea que le esperaría 2 veces la entrada, o sea, 20. Este voltímetro que está aquí se supone que debe marcar 3 veces. 3 veces. Y 3 veces 10 es 30. Este debería marcar 30. Nótese este. Marcaría 4 veces. Lo que quiere decir que 4 veces la entrada serían 40. Y este
debería marcar, como se ve aquí, 5 veces. Y 5 veces la entrada serían 50. Sabemos que eso es la teoría. En la teoría es una cosa y la vida real es que los diodos cobran. En ese caso vamos a ver que este deberá marcar casi 10, este casi 20, este casi 30, este casi 40 y este casi 50. ¿Por qué? Porque los diodos me están cobrando. Entonces, corramos el simulador y lo detenemos a ver si es verdad lo que estamos diciendo. Entonces, recuerde, este es por 1, o sea, es casi el voltaje de entrada, 938. Este que está aquí es por 2, o sea, casi 20. Mire lo que está pasando. Casi 20, hay 18 y pico. El siguiente es por 3, casi 30. Casi 30, 28 con no sé cuánto, 108. Este que está aquí sería un 4, un por 4, o sea, casi 40. Y obviamente este marcará casi 50. Mire lo que pasó. No están marcando lo que dice que debe ser. Sin embargo, entonces yo concluyo que debe haber una cuenta matemática para establecer el voltaje de salida del multiplicador. Si es un doblador, sería V pico in, o sea, en este caso el ejemplo, 10 voltios pico, por 2. Si es un triplicador, entonces sería V pico in por 3, V pico in por 4, V pico in por 5. N es el multiplicador. Y en la vida real, pues parece ser que la ecuación es el V pico in por el multiplicador menos n veces el voltaje de los diodos que existan. En ese caso, para el doblador, recuerden que el doblador está aquí. ¿Cuántos diodos invitados ahí? 1, 2. Para el triplicador, que es aquí, ¿cuántos diodos entraron? 1, 2, 3. Para el cuadriplicador, ¿cuántos entraron? 4. 1, 2, 3 y 4. 4 diodos. 1, 2, 3 y 4. Y para el quintuplicador, pues entraron 5. En ese caso, la ecuación que serviría para calcular el voltaje DC de salida real sería el voltaje pico in por el multiplicador que sea, por 2, por 3, por 4, por 5 o por lo que sea, menos el número de diodos que intervinieron por el voltaje del diodo, n veces el voltaje del diodo. Entonces, recuerden, para que el sistema sea doblador, la salida se toma una pata aquí y la otra, ¿a dónde? Aquí. O sea que esta sería una terminal y esta sería la terminal del doblador. Para el triplicador, una terminal sería aquí y la otra sería aquí, triplicador. Para el cuadriplicador, una terminal es aquí y la otra es aquí, para el cuadriplicador. Y para el quintuplicador, una pata sería aquí y la otra en la esquina. Así funciona, muchachos, los multiplicadores de voltaje. Dependiendo por donde uno se conecte, pues la verdad que ahí está el voltaje de salida. Vamos a ver si entendimos el funcionamiento. Vamos a suponer que el voltaje de entrada ahora no es 10 voltios pico. Supongamos que es 15. Si es 15, ¿cuántos voltios esperaría aquí? 15. Si es 15 la entrada, ¿cuántos esperaría aquí? 30. Aquí 30. Aquí 30. Y aquí 30. Conclusión. Si me paro en las terminales del doblador, que sería entre este punto y este, obtendría en la teoría 20 voltios. O bueno, voy a cambiar esto de una vez a lo que estoy sugiriendo. Voy a cambiarlo a 15 voltios. Entonces, si lo cambio a 15 voltios, hagamos las cuentas. Entonces, si este es pico de 15 voltios la entrada, aquí habrían 15. Aquí habrían 30. Aquí habrían 30.
aquí 30 y aquí 30. Si me paro en el doblador sería entre esta pata y esta donde está el voltímetro, o sea que debería dar 30. El triplicador me voy a parar donde está el voltímetro, una pata aquí y la otra aquí. Este debería dar, ¿cuánto si se supone que es un triplicador? 15 por 3 da 75. Si me paro en el cuadriplicador sería una terminal aquí, mire, estoy en el cuadriplicador, una terminal en este punto y la otra en este punto. Luego, ¿cuánto da 4 veces el 15? Serían 15, 30, 60. Aquí deberían haber 60. Y así sucesivamente para el quintuplicador. ¿Cuánto da 15 por 5? 5 por 5, 25, 5 por 1, 5, 6, 65 voltios. Arranquemos el simulador a ver realmente qué dice. Entonces recuerden, pero atención, dije 15, pero yo no he modificado esto. Entonces devolvemos el simulador y cuántos voltios me tocaría poner en RMS para que fueran 15. Entonces recuerde que son 15 voltios dividido 0,707 y me toca poner 21,21 aquí en la fuente. Entonces vamos a ponerle 21,21. Entonces me devuelvo, hacemos eso y aquí toca poner es 10,605. 10,605. Entonces, listo. Aceptado 10,605 y para saber cuánto es el pico, se acuerda que para establecer el pico era el RMS dividido 0,707, o sea que ese número dividido 0,707 y en efecto da 15. Bueno, ahora sí, volvamos a correr el simulador y recordemos, en el primer condensador deben haber 15, en el siguiente deben haber 30. En este 30, 30 y 30. Vamos a ver si es cierto. Para que al sumar, este da por 1. Entonces observe que el primer condensador, o sea, el primer voltímetro, el X1, dará más o menos el pico de la entrada. Aquí le puse 15 y note que aquí hay casi 14, o sea, casi 15. Después le dije que este era el doblador, o sea que son 15 por 2. Este debería haber leído casi 30, miro, casi 30. Después le dije, este es el triplicador, debería dar 3 veces esto. ¿Cuánto da 3 veces esto? 3 por 15, 45, casi 45. Este es el cuadriplicador, debería dar 15 por 4, casi 60, casi 60. Y este, que es el quintuplicador, ¿cuánto da? 15 por 5 veces. 5 por 5, 25, daría casi 75. Sin embargo, no pasó eso. Entonces significa que hay una ecuación para calcular el voltaje de salida ideal y una real. En este caso, para el quintuplicador sería B pico in, 15, por el multiplicador que sería 15 por 5, da 75, menos 5 veces el voltaje del diodo. Entonces debe dar aproximadamente este número. Muchachos, ese es el multiplicador de voltaje y se llamará doblador, depende de donde conecte las terminales de salida. Triplicador, cuadriplicador, quintuplicador o eneplicador. Habría que hacer una salvedad de la vida real. La vida real me dice que los condensadores se le especifican en fábrica 2 datos. Uno, la capacitancia y la otra, el voltaje de perforación. En ese caso, hay que tener en cuenta a cuántos voltios se van a cargar para elegirlos en la vida real con un valor muy o un poco superior al que se supone se va a cargar. Otro detalle importante de la vida real,
asegúrese que la polaridad de los invitados, como son los diodos y como son los condensadores, debe ser perfecta. ¿Qué pasa donde uno de los invitados usted se equivoque y lo conecte con polaridad contraria? Resultado, explosión. Y obvio no va a funcionar el sistema. Muy bien, muchachos, hasta ahí entonces ha quedado simulado lo que es un doblador de media onda, doblador de onda completa y este que está aquí que se llama un multiplicador de voltaje.